Nuestro protagonista de hoy es Fernando Jáuregui, comunicador de reconocido prestigio tanto en prensa escrita como en radio y televisión. Acumula 53 años de profesión. Con ese pozo y ese peso vamos a hablar hoy del panorama político y periodístico que estamos viviendo. Bienvenido, Fernando. Hola y muchísimas gracias por haberme llamado aquí. Oye, ¿has visto que te hemos puesto aquí medio vasco? Vienen las elecciones vascas, sí, de las que vamos a hablar, y te hemos puesto... la U. Sí, Jáuregui. Bueno, todo así es Jáuregui. Jáuregui es Palacio. Porque tú eres nacido en Santander, pero de familia vasca, sí, de toda la vida. Mi abuelo fue presidente de la Diputación de Vizcaya, que entonces se mandaba mucho. Sí. Pero no se había quitado la U, porque entonces, en aquella época, esto era casi con la dicta blanda ya sí, con Alfonso XIII, entonces no se hablaba en euskera. Hablar en euskera para las determinadas élites en el País Vasco, pues no estaba bien visto. Y había incluso gente que se cambiaba el apellido, ¿no? Había incluso gente, para que no sonase vasco. Familiares míos se cambiaron Jáuregui por Palacio, que es lo que significa. ¿Cómo ha cambiado la cosa, no? ¿Cómo ha cambiado la cosa? ¿Y tanto? ¿Cómo ves tú el panorama de las elecciones? Además con las declaraciones de Otegi que ha estado haciendo y la gente como yo creo que exaltada. Me da miedo equivocarme, pero vamos, yo creo que el desenlace está bastante claro. El desenlace será un gobierno de PNV con el Partido Socialista de Euskadi, aunque gane Bildu. Lo que no nos explicamos muy bien aquí en Madrid, donde no entendemos para nada la realidad vasca, eso también hay que decirlo, sí, es por qué Bildu, que es un partido teóricamente extremista y tal, ha subido tanto. Y yo creo que hay dos factores. Uno, ETA no existe, no nos pongamos melancólicos. ETA no existe. Y ya, para los jóvenes vascos, la realidad de ETA no existe. Es más, un sobrino mío, que está en el área Bildu, digamos, pues no tiene ni idea de todo el horror que vivimos cuando aquella banda de asesinos... ¿Pero y qué te dice? Porque no tiene ni idea, pero cuando tú se lo cuentas, ¿cuál es su respuesta? Es el pasado, están en el futuro, están pensando o han conseguido convencerles al electorado de que están en el futuro. Y segundo, aquí seguimos pensando en el independentismo vasco, no existe. Eso sí que no existe. Hay un 17%. ¿Por qué? Pero Otegi estaba diciendo hace nada que lo que aspiraba, bueno, lo estaba diciendo hace una semana y media, que esperaba la independencia del País Vasco, la República Vasca. Hombre, María, lo tienen que decir, faltaría más. O sea, ¿crees que lo dicen, pero realmente no lo quieren? Que no, en la campaña el tema independencia ha desaparecido porque los vascos en realidad no quieren la independencia. El Euskobarómetro está diciendo que me parece que son solo no sé si es un 15 o un 17%. Y los votantes de Bildu, o los partidarios de Bildu, me parece que son un 26%. No quieren porque la verdad es que en Euskadi se vive mucho mejor que en el resto de España. ¿Por qué? Por el concierto y por el cupo, ya lo sabemos. Sí, claro. Pero se vive mucho mejor, no hay pobres allí, tienen un nivel de educación muy alto, tienen un nivel de sanidad, ahora está fallando un poco, pero bastante alto también. Y yo creo que es que, claro... Por eso no se entiende precisamente que Otegi dijera eso, ¿no? Porque sabe que la población en su mayoría no lo quiere. No, pero sí es que es lo mismo que el Día de la Patria Vasca. Provocar. El Día de la Patria Vasca, que es el domingo de Resurrección, siempre el Aberri Eguna, siempre unos cantos, unas exaltaciones del independentismo es el único día. Ya está. En la campaña se están diciendo muchas mentiras, o se han dicho muchas mentiras en la campaña vasca, entre otras cosas el PSOE, escandalizado ahora, porque Bildu no reniegue de ETA. Pues Bildu no ha renegado nunca de ETA. Nunca lo ha hecho. Y aquí los has tenido. Dice, aquí hemos tenido a la presidenta de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y además nos lo contaba, ¿no? Claro. Que nunca les han pedido perdón, que los ha tenido a la cara, que les ha dicho... Bueno, algunos lo han pedido, algunos individualmente lo han pedido, pero en general no. En todo caso, escandalizarse. Esto es como la película Casablanca, ¿no? Uy, aquí se juega. No, aquí Bildu es la misma Bildu con la que has pactado en Madrid. Ya está, para bien o para mal, esto ya, si quieres luego lo hablamos, pero es la misma Bildu con la que has pactado en Madrid y en Pamplona. No digas ahora que es que con estos tíos que no condenan a ETA, ¿cómo vamos a pactar para el gobierno de Vitoria? Pues el gobierno de Pamplona bien que lo pactaste, y en Madrid, mira. Hablas precisamente de que ese Bildu es el que está en el gobierno de Madrid, en el gobierno central. ¿Qué opinas de esos pactos? Con el independentismo catalán. Yo creo que solamente a Sánchez le han salido bien. Para los demás han sido malos. Han sido pactos contra la natura. No tiene sentido un gobierno que está basado en Bildu por un lado y el PNV, que por cierto están poniendo ahora mismo a pan pedir al señor Sánchez, o sea que su aliado en Madrid. Por otro lado, con Junts, que Junts primero es de derechas y no de izquierdas, como dicen. Y segundo, fíjate pues cómo está tratando el señor Puigdemont al señor Sánchez. Con Esquerra tampoco tiene ningún sentido.
yo creo que esto se está deshaciendo como un azucarillo. ¿Tú crees que el se pacto va, Frankenstein se va a deshacer sí. ese acuerdo? Hombre, ¿Ha habido algún momento en el que has dicho si es que no está ya deshecho, ¿no? Eso es, si es que no está ya deshecho, porque es que realmente lo que no puede soportar un pacto de esos es que te estén poniendo todos los días a pan pedir o a parir o a caldo al presidente del gobierno central, le están poniendo todos estos socios suyos, lo están poniendo, primero le están llamando mentiroso. El PNV, todo el mundo le llama mentiroso, ¿no? Pero estos que son sus socios también le llaman mentiroso. El señor Puigdemont se ha hartado de llamarle mentiroso. Los del PNV se han hartado de llamarle mentiroso. Eso puede sobrevivir y que alguien se lo crea, que yo creo que ese pacto ya no se lo cree nadie. Y el primero que se lo cree es Pedro Sánchez, yo creo. Tú has dicho hace muy poquito, en estos días, que el gobierno caerá, pero que no será por Begoña Gómez, que se está hablando tanto de Begoña Gómez y sus negocios. Y dices, no será por eso, pero caerá. A ver. Será por la amnistía. La amnistía es un tema muy serio. La amnistía yo creo que es inconstitucional. A ver, el tema Koldo o el tema Begoña Gómez, que son temas separados, no tienen nada que ver, aunque algunos los han querido unir, son temas puntuales que aquí, este país de memoria frágil, pues todo lo soporta, esa es la verdad. Hay países en los que por copiar una tesis doctoral tienes que dimitir de primer ministro. No es el caso aquí, por ejemplo, ¿no? No digo yo que haya copiado la tesis doctoral. Bueno, la hace un negro y la copia. Digo que se la han escrito. O sea, copiar. Eso es, digo que se la han escrito. Entonces, pero bueno, que esos son temas que aquí pues tienen más indulgencia que en otros sitios. El tema de Begoña Gómez no es un tema penal, es un tema antiestético, en política antiestético. Pero hay que rodearse de mala gente, de gente poco conveniente, seguramente, y de empresarios muy cuestionables. Y de ejercer un tráfico de influencias que, en fin, aquí no es pecado. En otros países el tráfico de influencias es una cosa muy castigada y muy seria. Pero la amnistía, a ver, dejamos pasar el tema Koldo, que ya tendrá su traducción penal, dejamos pasar el tema Begoña Gómez, en el cual se han perdido unas cuantas plumas de más todavía de credibilidad, ¿no? Y de transparencia y de honorabilidad, pero el tema amnistía ese tiene mucho recorrido todavía. El tema amnistía y el tema instituciones, que viene a ser lo mismo. Es que tú estabas diciendo, ha pactado con el independentismo, que es de derechas. Entonces, lo curioso de todo esto es que un gobierno no pacte con la derecha que busca la unidad de España, pero sí que pacte con la derecha que es independentista. Si esos pactos, ¿cuál es tu análisis político de eso? Esos pactos, lo dijo Rubalcaba muy bien, esos pactos son pactos Frankenstein, como costuras, vas cosiendo un cuerpo artificial, porque este pacto era artificial completamente. No podía durar, no puede durar, porque es que realmente llega un momento en que se tiene que desvanecer, porque ahora mismo todos son enemigos electorales del Partido Socialista con el que están aliados en Madrid, en Euskadi, en Cataluña, en cualquier comunidad autónoma que quieras presentarte, y no perdamos de vista Sumar tampoco. Sumar, hasta donde yo sé, no está dispuesto a seguir siendo un apéndice del PSOE, porque claro, es una situación un poco humillante y sobre todo es que no le viene nada bien. ¿Qué opinión tienes de Yolanda Díaz? Pues no la tenía tan mala, ahora creo que se nos va desvaneciendo un poco. En cuanto Pedro Sánchez la ha dejado caer, quiero decir, ya no la tiene ahí en el círculo de confianza más íntima, ¿no? Digamos, pues la verdad es que Yolanda Díaz está acusando el golpe. No había más que ver su cara el otro día cuando se votaba la ley de amnistía, o no hay más que verla cómo se comporta. El lenguaje corporal tiene mucha importancia. Claro. Cómo se comporta con la vicepresidenta primera, con María Jesús Montero, que también hay que echarla de comer aparte a María Jesús Montero. Pero es que están en los escaños contiguos en el Congreso, pero vamos, hay como 25 kilómetros entre las dos, vamos, más o menos, ¿no? A mí me recuerdan aquella foto de la señora Cospedal respira el hielo. Y de Soraya Sáenz de Santa María, ¿no? Que dejaban una silla en medio. Se respira el hielo. Obviamente no se hablan. Yolanda Díaz ha dejado de aplaudir las intervenciones del presidente del gobierno, o por lo menos las aplaude con ningún entusiasmo y con desdén patente. Y yo creo que en algún momento tendrán que decir hasta aquí hemos llegado, porque es que esta alianza para ellos es suicida. Ya han perdido escaños en Galicia. No sé si van a sacar uno como mucho en el País Vasco. En Cataluña van de cráneo porque la política de En Comú de sus aliados es demencial, absolutamente demencial. Y claro, 3 derrotas, y luego las europeas, que tampoco va a salir muy bien. 3 derrotas electorales, 4 con Galicia,
en 3 meses eso no lo aguanta nadie. Yolanda Díaz, que venía de la mano de Pablo Iglesias, voy a rescatar aquí a Pablo Iglesias, porque ¿tú piensas que realmente se ha retirado y ahora está en lo de su taberna? ¿O crees que sigue intentando manejar los hilos por detrás? Yo creo que es lo de la ¿Tienes rana. información? Sí, y si no, ¿cuál poco, es tu opinión? Tengo un poco de información, pero a ver, ¿nos la das? yo creo que esto es lo de la rana y el escorpión. Es que con Pablo Iglesias es muy difícil dar una información definitiva porque varía mucho. Pero es la rana y el escorpión, es su carácter. Y su carácter está en inmiscuirse en todo lo que puede. Pablo Iglesias es un punto dañino. Y yo una de las cosas que sí le agradezco a Yolanda Díaz es que nos haya deshecho de él y de toda su camarilla, de aquellas Irenes Monteros y Yones Belarras que no han hecho más que disparates durante su paso por el gobierno, porque no han hecho más que disparates. Bueno, Pablo Iglesias acusa a Yolanda Díaz de desleal, ¿no? Porque él es el que la colocó y luego bueno, ella pues dio de lado. Seguramente lo es, pero es que Pablo Iglesias es muy volátil. Acompañar a Pablo Iglesias siempre en todos sus desvaríos es muy complicado, incluyendo los tabernarios. Es que, claro, al final nos ha terminado de periodista crítico, dice él, con la televisión suya esa, y de tabernero. Es muy difícil acompañar a Pablo Iglesias. Yo ahí comprendo a Yolanda Díaz y yo le agradezco que nos haya deshecho de él. Otra cosa es que lo va a pagar caro, claro. O sea, porque él sigue manejando. Porque él sigue manejando a Podemos, claro, hombre, claro. Y Podemos, pues está moribundo, pero no está muerto. Hombre, tiene 3 confrontaciones electorales por delante donde va a acabar mal, pero no está muerto. Hay una cosa que me llamaba la atención de tus tweets de estos días, que estabas diciendo, Pedro Sánchez, te preguntabas, ¿no? ¿Tiene motivos para el optimismo? ¿Moncloa tiene motivos para el optimismo? Y decías, pues sí, sí que los tiene. ¿Cuáles son esos motivos? Pues de momento tiene 2. Uno, el de este domingo, porque lo más probable es que haga gobierno con el PNV y pueda decir, hombre, nosotros, bien, no hemos mejorado la votación con respecto a las últimas elecciones ni el número de escaños, pero estamos gobernando en el País Vasco. Y en Cataluña pues lo mismo. Si, como parece, gana Illa y puede formar gobierno con Esquerra, que eso sería lo lógico, ¿no? Pues también va a decir, hombre, estamos gobernando. Luego las encuestas no le hunden de la manera que pues, sería previsible por algunas de las cosas que hacen. El país no va mal. Este es un gran país, España, que va bien. Lo que pasa es que está mal gestionado por sus responsables. Pero ir va bien, que eso no cabe la menor duda. Todos estos agoreros de la catástrofe que dicen que la economía es un desastre y que nos estamos hundiendo, es que no es verdad. Simplemente eso no es verdad. ¿Es mérito del gobierno? Pues, hombre, el gobierno no hace muchas tonterías ahí, pero sobre todo es mérito nuestro, que trabajamos, que nos matamos. En España la gente trabaja que se mata y trabaja bien. Y tenemos muy buena gente y tenemos muy buenas empresas y tenemos, en fin, tenemos una infraestructura muy sólida. Es una pena que el buen vasallo hay. Y qué pena que no tenga buen señor, el buen vasallo. Entonces, esta es nuestra desgracia, que es que tenemos una muy mala clase política. Lo dijo hasta Feijóo, incluyéndose. Dentro de este optimismo de Pedro Sánchez, ¿cómo ves las europeas? Ahí ya no tiene motivo para el optimismo. Claro, porque además después de la escena que se vivió, ¿no?, en el Parlamento Europeo. Bueno, sí. O sea, su imagen quedó amigo de Weber no se ha hecho, precisamente. Y Weber tiene mucha potencia y mucho poder, claro, porque todavía el grupo parlamentario popular en el Parlamento Europeo sigue siendo el mayoritario. Sí. Ahí cometió un error hablando de Hitler, allí, en fin. Pero yo creo que en las elecciones europeas pierde. Las elecciones europeas son las primeras nacionales auténticamente, porque todo esto, Galicia, el País Vasco, Cataluña, pues son elecciones, digamos, circunscritas a lo territorial y a las peculiaridades territoriales de cada sitio. Sí. Pero estas europeas es donde, como es además circunscripción única, es donde de verdad sabes cuánta gente te ha votado, 1 a 1, y dónde, y cómo. Y ahí no hay engaño posible. ¿Cuánta gente va a dejar de votar al PSOE o más va a votar al PSOE? Las encuestas dicen que va a haber una partida importante de gente que se va a retirar de votar al PSOE, pero hay un problema, es que Sumar no convence. No van a votar a Sumar. Entonces, o van a votar muy poco a Sumar. Eso puede salvar al PSOE. Por eso digo que Pedro Sánchez, dentro de todo, pues puede mantener un optimismo que puede durarle hasta marzo de 2025. Yo no me cabe en la cabeza que vayamos más allá del primer trimestre o el segundo de 2025 sin elecciones generales. O sea, tú pones ahí, la chincheta la pones en 2025. Es que no me cabe en la cabeza que agotemos la legislatura. Llegar así como estamos
hasta 2027 es impensable. Pero si llevamos 5 meses de legislatura desde que invistieron a Pedro Sánchez, y mira el follón que tenemos encima, en todos los Estamos en un sentidos. momento muy bronco. ¿Tú crees que estamos en el más bronco que ha vivido España? Tú que has vivido la transición, has vivido el momento de Felipe González, ¿no? El final de Felipe González. ¿Crees que estamos en el peor que ha vivido España o la cosa no es tan grave? Podemos decir que es hasta leve. Felipe González, que es un estadista como la copa un pino, dicho sea de paso, y lo sigue siendo, Felipe González permitió que gobernase Aznar. Hizo algo parecido a lo que han hecho los portugueses. Dijo, vale, yo que gobierne el que gana, no me alío con otros, no hago gobiernos Frankenstein como luego se han hecho, sino que pues ha ganado el Partido Popular, pues que gobierne. Esto lo permitió Felipe González. Su última etapa, la última etapa de Felipe González fue un poco agónica, que si los gal, que si no sé qué, un poco terrible. Pero la verdad es que Felipe González permitió que gobernase Aznar. Y había un cierto diálogo entre gobierno y oposición y un cierto diálogo entre todos los partidos. Lo hubo, porque Aznar lo primero que hizo fue apoyarse en los vascos del PNV, y en los catalanes de Convergencia, que entonces era otra cosa, claro, para mantener su gobierno. Es decir, claro que ha habido muchas tensiones, muchísimas, pero el deterioro institucional que hay ahora mismo no lo ha habido nunca. O sea, para ti, el momento más grave, más bronco que recuerdas, más complicado, institucionalmente, sin duda es este. Pero sin duda. No, pero es que se estén peleando el Congreso y el Senado, como se están peleando, a cuenta de la amnistía, los letrados del Congreso y los letrados del Senado, que han estudiado la misma carrera y la misma oposición, dicho sea de paso, y ven unos lo ven de una manera y los otros de otra radicalmente distinta, eso es terrible. Que la Fiscalía, que los fiscales estén pidiendo la dimisión del fiscal general del Estado es terrible. Que el Tribunal Supremo se posicione como se ha posicionado contra el Ejecutivo, contra una medida del Ejecutivo, la amnistía, es... Bueno, es que el Poder Judicial se ve vulnerado, ¿no? y se ve atacado. Bueno, entonces está dentro de un mes mostrando su opinión. Nos vaya a dimitir otra vez, de nuevo, otro presidente del Consejo General del Poder Judicial, porque dice que esto no tiene arreglo y que es una catástrofe y un desastre, y que se haya el segundo en dimitir, es que me parece muy gordo, es muy serio. ¿Tú crees que el Poder Judicial está violado ya? ¿Crees que hay separación de poderes en este país? Bueno, separación de poderes teóricamente hay, cada día menos. Bueno, pero teóricamente sí, está escrito en la Constitución, pero ¿tú crees que de facto la hay? No, a ver, porque yo no soy de los que dicen que España no es una democracia y que Pedro Sánchez es un autócrata. Yo no soy de los que piensa eso y por tanto no lo digo. Pero sí digo que la democracia se está debilitando, que hay una separación de poderes que empieza a ser una separacioncita, que es que el Parlamento es un desastre, cómo está funcionando, un desastre absoluto. Por muchas razones, pero es que es un desastre y no tiene la imparcialidad que debe tener un legislativo. Del judicial mejor ni hablamos. Y el ejecutivo está hecho unos zorros, está hecho un auténtico... es el ejército de Pancho Villa. Es que con unos socios que no funcionan, que Sumar no les funciona ya al PSOE. Entonces, y bueno, y luego el gobierno se sustenta sobre, antes lo hemos dicho, sobre una serie de pactos que no tienen, ya no, vamos, no tienen por dónde cogerlos ya. Fernando, tú que además has visto el panorama internacional, has hecho política internacional, has viajado, has estado en la ONU, entonces tú con todo ese bagaje, mirando la deriva de España, ¿te preocupa, y si lo hace, hasta qué punto? ¿Crees que esto puede terminar, como dicen algunos, en una dictadura, o nombrar la palabra dictadura te parece que exageradísimo? Me parece exageradísimo. No creo que dictadura para nada. Dictadura para nada. Ni siquiera dicta blanda, que es cuando mi abuelo, por cierto, era presidente de la Diputación de Vizcaya. Ni siquiera dicta blanda. Yo creo que lo que estamos es en una democracia imperfecta, que es otra cosa distinta, mejor, pero es otra cosa distinta. Y yo creo que se restablecerá, la puridad de las instituciones se restablecerá. Yo creo que esto necesita un cambio político, por lo menos de caras. Yo ya no hablo de derechas y de izquierdas, porque yo no creo mucho en derechas y izquierdas, ya se me ha pasado esa furia. Pero lo que sí creo es que tenemos que cambiar de mentalidad. Hay que cambiar la Constitución en muchos puntos, en muchos. Hay que cambiar la política de confrontación, de duelo a garrotazos que tenemos. No puede ser estos espectáculos que se dan en el Parlamento, en la que los dos principales políticos se llaman mentirosos y corruptos el uno al otro. Es que me viene a la cabeza que tú en 1996 publicaste un libro que era Crónicas de la Crispación. Y era terrible, ¿no? Y aquello era terrible. Aquello era terrible, pero como dices, la crispación, esto es peor. En ese momento la crispación estaba sobre todo en la jefatura del Estado, cosa que no nos atrevíamos a denunciar los periodistas, pero estaba en la jefatura del Estado. Había un lío con Juan Carlos I, serio, por muchas razones, y bueno, pues había crispación. Y luego también los periodistas hicimos cosas que no deberíamos haber hecho.
por ejemplo, aquel sindicato del crimen que pretendía... Los periodistas no podemos estar para derrocar gobiernos ni para poner gobiernos, no podemos, nosotros no estamos para eso. ¿Tú crees que también el compadreo que hubo en un momento dado por parte entre periodistas y políticos durante la transición ha podido hacer que ahora todo haya derivado como ha derivado en cuanto al periodismo, hablo, y en cuanto al trato que se les da también o el respeto que hay hacia las instituciones y políticos? No, yo creo que aquel compadreo era simplemente porque salíamos de una situación de dictadura, del franquismo, y todos queríamos pasar, incluyendo los franquistas, todos queríamos pasar a una situación mejor, de democracia, de mayor igualdad, de descentralización. Eso es lo que fue la Constitución de 1978. Estábamos todos detrás de aquella Constitución. Otra cosa es que luego, claro, la Constitución se ha ido quedando vieja en muchas cosas y hay que empezar a reformarla. Y la clase política, esto es un tópico, pero es verdad, aquella clase política de la gente que yo conocí y que se jugaba el prestigio y sobre todo el dinero, una situación de bienestar por entrar en la política, por mejorar el país, esa clase política ya no existe. No existe. El otro día lo dijo Feijóo, tenemos una clase política que es un asco. Estoy de acuerdo con él. Lo dijo Feijóo, lo dices tú. ¿Y tú crees que esto es salvable? Y lo dice mucha gente, ¿no? Sí, no, pero digo, tú nombras no es eso, lo Feijóo dices... y yo, sí, pues prácticamente... Seguramente Pedro Sánchez también lo piensa. Muchos, ¿no? Yo diría que cualquiera que se pare un poquito... Y muchos del entorno de Pedro Sánchez lo piensan, incluyendo del propio Pedro Sánchez. ¿Tú ves a alguien en el panorama político que creas que está a la altura? Si es realmente como para ser presidente del gobierno. A la altura tiene que estar la situación. Yo no creo en los superdotados. Creo que tenemos una clase política muy mal preparada intelectualmente, muy mal preparada académicamente, eso es verdad. Pero yo creo que lo que necesitamos es cambiar la mentalidad. Es decir, llegar a una situación de acuerdo. Tenemos que hacer acuerdos transversales entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Y aquí uno de los grandes culpables de que esto no lo tengamos es un señor que se llama Albert Rivera, que hoy podía ser vicepresidente del gobierno, mira, y podía haber hecho una coalición o haber creado una situación de centro-izquierda o de centro-derecha, pactando con el PP, porque con los dos intentó pactar y no lo hizo, porque de pronto se empeñó en que él quería ser el primus de los superprimus, no entre los interpares, sino el superprimus, quería ser el líder de todo, no sé quién le metió eso en la cabeza, y mira cómo ha acabado la cosa. Nos falta ese partido bisagra que haga que los dos principales se hablen, que no se hablen, que no se llame al líder de la oposición, a la Moncloa, nunca. Eso no pasa en ningún país de Europa, en ningún país. ¿Tú esta crispación que estamos viviendo y de la que estás hablando, crees que es reversible? Y si lo es, ¿cómo? Es reversible perfectamente. ¿Y cómo? ¿Qué tendría que ocurrir? Pues que cambien las caras. Porque parece difícil, ¿eh? Que cambien, no es tan difícil. Yo soy optimista en eso. Yo creo que como va a derrumbarse el actual statu quo que sostiene al gobierno, se va a derrumbar, eso es evidente. Como yo creo que habrá que convocar elecciones bastante antes de 2027, ya he dicho que yo creo que en 2025, yo me arriesgo a decirlo, eso va a cambiar todo el panorama, porque se van a dar cuenta que esta fórmula de ahora, de Bildus, Junts, o como se llama ahora Junts, que ya ni me acuerdo, Puigdemont por Cataluña, va más Junts, va no sé qué, de estas cosas que hacen, y Esquerras y de PNVs, yo creo que esto ya no va a funcionar. No puede ser que unos señores que tienen 220.000 votos condicionen el destino de 48 millones de españoles. No puede ser, es que eso no puede ser. Señores, además que lo que quieren es derribar el Estado. Esto no se sostiene. Y por tanto, pues se acabará la crispación y se acabará una manera de gobernar. Y algún día además a lo mejor miramos a Portugal. Mira, el otro día estuvo aquí el primer ministro portugués, que es un tipo estupendo. Algún día miraremos a Portugal, que es un país que yo conozco muy bien porque he vivido ahí mucho tiempo, y nos daremos cuenta de que esa es una manera de gobernar. Esa es la manera europea y democrática de gobernar. Oiga, el que gana, gobierna, punto. Ya está, primero. Y segundo, usted no se alía con los no afines. Este jueguecito que se ha traído, Feijóo tengo también que hacerle alguna crítica, este juego que se ha traído durante la campaña electoral con Vox, aquí pacto, aquí no pacto, aquí concedo esto y aquí cedo esto otro, le ha costado muy caro. En Portugal, lo primero que dijo el primer ministro de la derecha, el hoy primer ministro, que era candidato, yo con Chega, que es el partido de la ultraderecha de allí, no voy a pactar, pase lo que pase. Y todo el mundo estaba convencido que era verdad. Aquí te dicen eso, y como no nos fiamos de nuestros políticos, decimos, uy, lo que van a hacer, o lo que no van a hacer. ¿Tú reconoces en el PSOE de hoy al PSOE de antes? No. ¿Hay algo, crees que queda algo de aquel PSOE? Sí, queda mucha gente. Queda el orgullo de partido.
la gente tiene orgullo de ser del PSOE. Los militantes de la militancia del PSOE es una militancia muy fiel a las siglas. Y ahora claro, Pedro pero Sánchez, esa es la militancia y otra cosa es lo que es el PSOE como... No, es que el PSOE es la como militancia. partido político, ¿no? El PSOE es la militancia. El PSOE no tiene ahora mismo un grupo parlamentario que merezca la pena de ser llamado grupo parlamentario y no tiene una estructura de partido que merezca la pena ser llamada estructura de partido. Pedro Sánchez ha hecho un partido presidencialista y personalista, pero este no es el PSOE. No es el PSOE, no es un partido político, es que no es un partido político. Lo que ha hecho con el PSOE es un movimiento. Un partido político tiene discusión interna, tiene alas, tiene sectores que piensan de una manera y de otra, sobre todo hay debate, tiene órganos de gestión. Mira, nombrar número 2 del Partido Socialista a la ministra de Hacienda es un disparate tan grande, casi tan grande como nombrar número 3 a Santos Cerdán, por cierto, que es una catástrofe ambulante. Es que esto no puede ser, el PSOE tiene que regenerarse, la política española tiene que regenerarse en general, pero el PSOE tiene que empezar con la bandera de la regeneración. Esto que estás diciendo tú ahora me lleva a una pregunta para mí fundamental, ¿no? Porque además antes estabas diciendo, no está tan dañado, ¿no? Pedro Sánchez, las valoraciones de él son buenas, la gente sigue votándole, tiene una militancia muy, muy fiel, una militancia que así el Partido Socialista deje de ser lo que fue, como dice que es de izquierdas y dice que es el Partido Socialista, la gente sigue votándole. ¿Qué ocurre en este país en el que uno se mete en un partido político y así el partido político termina haciendo la mayor de las barbaridades, sea de lo que sea? Como está tan polarizado el país, derecha-izquierda, uno se queda ahí, ¿no? En su bloque monolítico y de ahí no se mueve. Ocurren dos cosas. Una, que no tenemos sociedad civil. España carece de sociedad civil. Y dos, que a mí me lo decía Adolfo Suárez, me decía, qué fácil es gobernar a los españoles hasta que se cabrean de verdad y entonces todo vuela en pedazos y entonces tenemos una guerra civil. Pero mientras tanto es fácil gobernar a los españoles. Y luego yo creo que el PSOE tiene una fidelidad básicamente porque la gente tiene un poco de miedo a ese conglomerado de la derecha. El día que Feijóo convenza a todos de que él va a gobernar solo, sin presiones desde su derecha ni desde su izquierda, ni ninguno, que va a gobernar con su partido, que es un partido, por otra parte, es un partido moderado, que no, ese día ganará las elecciones inmediatamente. ¿Pero qué ha hecho tan mal en este caso la derecha española para que haya tanto miedo a que llegue al poder, que por otro lado ha estado en el poder y la cosa ha funcionado bien? Entonces, ¿qué está tan mal para que haya una gran parte de la población que sigue pensando que viene el demonio, poco menos, ¿no? Mi opinión, dos causas. Una, el PSOE lo ha hecho muy bien, o sea, en este aspecto. Sí, que era la otra, que ha hecho también el PSOE por otro lado para que lo ha hecho muy bien. No oye izquierda y es donde tiene la lógica, ¿no? Es una máquina de convencer a la gente y Pedro Sánchez, en lo suyo, como resistente, es un fuera de serie, claro, ahí está. Y segundo, el tema Vox. Yo creo que el tema Vox, hay que decirlo muy claramente, ha hecho daño, porque es que Vox es un partido como los demás, es un partido que tiene unos millones de votantes detrás y por tanto hay que respetarlo, evidentemente, tiene derecho al juego político, pero es que siempre acaba metiendo la pata de una manera o de otra. Antes de las elecciones, ir a Cataluña a decir que si ganamos nosotros el 155 se van a enterar, precisamente a Cataluña, que es el epicentro de la influencia electoral en España, que claro, ir ahí es una metedura de pata de tal calibre, o otras cosas que hace a veces, que es que realmente dices, y yo sé, y me consta, hasta qué punto al PP le descolocan esas cosas, claro. ¿Tú consideras de izquierdas a todos los partidos políticos que dicen ser de izquierdas? Porque claro, ahora hay mucha gente que dice yo soy de izquierdas, porque ser de izquierdas, lo sea uno o no, porque luego a lo mejor tiene conductas más de derechas, pero lo sea o no, pues tiene una gran aceptación, mucho más que si dice que es de derechas, ¿no? Ya no ¿Tú tanto, los consideras ¿no? a todos? Ya no tanto. ¿Tú crees que no tanto? No sé, yo he estado años, la intelectualidad está asociada al feminismo. Dando clases en distintas facultades, ¿sí? De comunicación, pero de distintos puntos de España, y te puedo asegurar que ese prestigio de ser de izquierdas entre los jóvenes no existe, porque entre otras cosas yo creo que ya está calando. Nuestros jóvenes, muchos han estado haciendo stage en Europa y han estado en el Erasmus y no sé qué, y saben perfectamente que esto ya no funciona así, que lo que funciona es la Unión Europea. ¿O es que tú crees que si gobernase Feijóo en materia económica haría cosas muy distintas, económica e incluso social, cosas muy distintas a las que hace Sánchez? Claro que no. A lo mejor habría aristas y excesos por unas partes y por otras, pero en el fondo aquí quien manda es Europa.
y cada día se va a demostrar más. Tú, como gran comunicador que eres, con ese bagaje que tienes, ¿qué crees que tendría que hacer, en este caso, la derecha española o el Partido Popular que estás diciendo, para convencer de que no es un ogro, que si llega al poder, España va a ir bien? Yo creo que nadie piensa que sea un ogro. Yo lo primero que haría sería, y creo que se lo dije a alguien muy destacado del PP en su momento, no estés jugando en campaña electoral con Vox, con que si te alías o no te alías. Espérate a después del resultado de las elecciones y ya veréis, pero no estés en plena campaña electoral, que si en Extremadura hay que ver la que se montó, que si en Valencia, que si en Aragón, que si en Baleares. Esto no puedes hacerlo, porque si lo haces, efectivamente la gente va a decir, bueno, ¿en qué estamos? Entonces, creo que el PP lo que tiene que convencer es que es el PP, ya está, soy el PP. Y luego no dejarse arrastrar bajo ningún concepto por la política de confrontación que quieren llevarle desde el ámbito de la Moncloa. No puede ser que yo te llamo a ti mentirosa y tú me dices a mí, pues tú más, corrupta, y tú, pues tú mucho más. Oye, pues anda que tu mujer, pues anda que la tuya. Pues esto, esta comisión, por ejemplo, que han sacado, las dos comisiones, la del Congreso y el Senado, para hablar de las mascarillas y tal, que es una cosa que todos queremos olvidar, porque aquello fue un horror. Esto es un dislate, es un disparate de un calibre, y encima en plena época electoral va a dejar el prestigio de la clase política al nivel del betún, y si no, al tiempo. Fernando, vivimos en un país absolutamente polarizado, la derecha, la izquierda, hay confrontación en cualquier tema que se saque, y uno de los que más problemas se está dando también es el del feminismo. ¿Qué opinas del feminismo de hoy? A ver, mientras no lo saquemos de quicio, como todo, es que en España tendemos a sacarlo de quicio todo. A mí el feminismo me parece absolutamente fundamental, la igualdad me parece absolutamente fundamental. Bueno, la igualdad prácticamente existe, lo que pasa es que todavía hay sectores que se resisten a ello. Pero quiero decir, lo que no tiene sentido es una política de género que a veces cae en lo absurdo, incluyendo la semántica muchas veces, ¿no? Eso, desde mi punto de vista, no tiene ningún sentido, porque además la gente, aquello de lo que te ríes, aquello que ridiculizas, está muerto. Como lo ridiculices, eso no tiene ningún valor. Y entonces yo creo que esto es un tema demasiado serio, demasiado profundo, demasiado importante, como para que le demos el valor que tiene. Y yo creo que de verdad que las mujeres han luchado muchísimo y muy bien por tener el puesto que tienen de igualdad. Yo tengo varias jefas, oye, y estoy encantado con ellas. No sé cómo decirte, me parece que ese es un tema que para mí no merece la pena ni discutirla, como otros avances sociales que tenemos. Ahora, ponerse a discutir eso, los avances sociales, España es un país muy avanzado socialmente, muy avanzado socialmente, incluso más que algunos vecinos, por ejemplo Francia, bastante más. Y a mí eso me siento muy orgulloso de eso. ¿Qué quieres que te diga? Antes te he dicho que tenemos un gran país, por muchos conceptos, que nos admiran mucho por ahí fuera, dicho sea de paso, y que además lo merecemos. Otra cosa es que estemos, voy a decir una vez más, mal representados. Oye, ¿hasta qué punto crees que la falta de memoria histórica, ahora que se habla tanto, se lleva tantos años desde Zapatero, ¿no?, hablando de la memoria histórica, la falta de memoria histórica real daña la vida de los españoles? Yo creo que hay que recuperar la memoria histórica, pero consensuadamente. Lo que no puede ser es que las dos Españas se extiendan. Ese es un tema muy serio y muy grave, lo de las dos Españas. Es que aprovechamos cualquier cosa para dividirnos y para sacudirnos. El duelo a garrotazos de Goya. Yo creo que la historia no puede estar en manos de los vencedores de turno, porque los vencedores de turno entonces la cambian, y ya la historia es otra cosa. Hay que consensuarla. Esa memoria histórica hay que consensuarla. Aquí se hicieron muchísimas barbaridades. Durante la Guerra Civil, por ambas partes, y después de la Guerra Civil, por una parte. Que aquí, de verdad, todos tenemos ejemplos y sabemos las cosas que se hicieron, aquellos juicios absolutamente ilegales y absurdos, y aquellos fusilamientos que hubo, que los hubo. Y esto, quiere decir, es verdad, están ahí. Pero claro, ponerse a retratarse con las calaveras con los cráneos de pobre gente enterrada allí, para hacer propaganda en el Valle de los Caídos, me parece que es insistir en esa confrontación. Yo no quiero insistir en esa confrontación. ¿Es posible que lo que se vende como memoria histórica sea una versión manipulada, tergiversada, para al final hacer con el pueblo lo que se quiere? Es que yo no entiendo la batalla en torno a la memoria histórica. Es que yo creo que la historia es la historia, y la historia la tenemos que recuperar. A veces la memoria histórica es un arma arrojadiza frente al otro, pero es que no entiendo qué arma arrojadiza es aquí. ¿Quién está de acuerdo con el franquismo?
Nadie está de acuerdo con el franquismo. El franquismo no existe. Existen 4 nostálgicos, no existe. Mira, está ahí en Mingo Rubio y nadie va a visitarle, porque no existe, porque nadie, los jóvenes, el 80% de este país no ha vivido esa época, ya ni sabe lo que es aquello del franquismo, ni le importa un rayo. Estar esgrimiendo a Franco, o fíjate, en otro orden de cosas, a ETA, que nos ha hecho sufrir mucho, pero ya no existe desde hace 10 años. En clave electoral, o el paro, o las discapacidades, en clave electoral no se puede jugar con esas cosas, yo creo. Son cosas muy serias. Todo lo que causa sufrimiento a la gente, es que utilizar, por ejemplo, la eutanasia en clave electoral, a mí es que me parece terrible. Usted no utilice el sufrimiento de la gente para llevarse unos votos, para arrancar unos votos de manera demagógica. Creo que esto es muy malo, lo estamos haciendo muy mal eso. Es que la confrontación política es de verdad un auténtico disparate que están llevando a cabo nuestros representantes, a los que, por cierto, votamos y pagamos, a ver si se enteran. Un papel clave en todo esto lo juega sin duda el periodismo, ¿no? Donde tú y yo trabajamos, y es un tema troncal en esta conversación contigo precisamente por toda esa trayectoria que tú tienes. ¿Cómo ves el periodismo de hoy? ¿Consideras que estamos ante un periodismo profesional y que ha evolucionado para bien, o crees que se ha degradado? Yo creo que el periodismo español tiene cosas buenas y malas, pero hay cosas que ya no vamos a poder volver a repetir, que es el periodismo que yo hice. Y hay cosas que los periodistas veteranos como yo, pues están poco preparados para asumir. Por ejemplo, la dictadura o el predominio, que es que me sale negativo porque es que lo pienso negativo, de las redes sociales o del comportamiento de las redes sociales, o que haya 2 o 3 tycoons, ricachos, que están intentando establecer la comunicación en el mundo. Sí, estoy hablando de Elon Musk, por ejemplo, o de Zuckerberg, que son 2 personajes muy peligrosos. O que haya una serie de gobiernos que están cercenando la libertad de expresión, cosa que afortunadamente en España no pasa. Eso ya lo digo desde ahora. En España tenemos dificultades de acceso a la información, dificultades de transparencia, pero capacidad de expresarnos y de criticar al gobierno, aquí estamos, al gobierno y a la oposición, y a quien se ponga por delante. Dices que hay dificultad para acceder a la información. ¿Ha sido más fácil en tiempos pasados? En tiempos de UCD, desde luego. Luego yo reconozco que he sido un privilegiado. Yo estaba trabajando en El País en los tiempos de Felipe González, y ya se sabe que El País y el PSOE tenían, sobre todo con Felipe González, tenían unas ciertas concomitancias. Yo entraba en la Moncloa y salía con una facilidad que ahora también algún redactor de ese periódico tiene esa facilidad, yo ya no la tengo. Efectivamente, yo como freelance que soy, no tengo un medio que me respalde a la hora de acceder a fuentes, y me cuesta más que a otros, la verdad. No puedo decir que sea más fácil o más difícil. Para mí es más difícil, pero también digo una cosa, no hay transparencia ninguna en este país. Y esto de que hay determinados políticos que no van a determinados medios, porque esos medios son legítimamente hostiles a ellos, me parece un auténtico disparate. Y que, oye, yo cada vez que intento recabar una información o traer al almuerzo de periodistas a un ministro o a un pez gordo de la política o de la economía también, y me respondan con el silencio más ominoso o con un desprecio ¿Y eso porque se supone que no eres afín? Claro, bueno, supongo que si eres afín y estás en la camarilla, pero a mí es que no me mandan argumentarios de ningún partido ni nadie, no me mandan porque supongo que todos se sienten un poquitín vulnerados por las cosas que yo voy diciendo, que tampoco te son nada del otro jueves, ¿no? Pero básicamente yo de lo que me duelo es de que no haya mecanismos de acceso a la información. Pero tú no sientes que eso es atacar un poco la independencia del periodismo, en el momento en el que hay que ser un periodista de partido para que te llegue la información o para que te concedan la entrevista, y que si dices algo que no se enfadan y entonces no te dan la entrevista, ¿eso es independencia o para trabajar en ciertos periodística, medios, o para ejercer determinados labores de tertuliano, por ejemplo? Ahora hemos visto lo que pasa en Televisión Española, que de pronto en la Moncloa se han empeñado en meter a un señor allí, que nos cuesta una millonada, además. Claro, te me has adelantado porque... Que lo pago yo, además, es que lo que más me cabrea es que encima lo tengo que pagar yo con mis impuestos, y tú... Pero tú, ¿qué opinas de ese fichaje de Broncano? 14 millones de euros de nuestros impuestos. Yo de Broncano no tengo nada que decir, no me río con él, pero, en fin, supongo que es un buen profesional. No hablo de él. Que la Moncloa ya decida quién va y quién no va a los programas de entretenimiento de la televisión pública, que insisto, pagamos todos y que debía tener un estatus de independencia garantizado y que no lo han conseguido y que obligaron a dimitir al anterior director general,
obligaron a que se vaya, a que se fuese la directora general de ahora y el director de contenidos también. Han hecho un desbarajuste terrible y la institución también, la institucionalidad o las instituciones también se amplían a la televisión española. No estamos hablando solamente de la Fiscalía, que está hecho unos zorros, o del Gobierno, o del Consejo del Poder Judicial. Estamos hablando de todo. Fernando, pero son 14 millones de euros. Eso es mucho dinero, ¿no?, que sale de nuestros impuestos. Seguramente eso... ¿A ti te parece un fichaje razonable teniendo en cuenta cómo está el mercado periodístico? Que los dos lo sabemos cómo está. Yo quiero... Ya les aseguro yo que, vamos, que soñaríamos con la mitad de la mitad de la mitad. De todos la mitad, los demás. De la mitad de la mitad. De la mitad y de la siguiente mitad. Yo creo que España necesita una televisión pública. Es bueno tener una televisión pública que cubra un servicio público. Pero esa televisión pública no puede estar lanzándose a la conquista de Sare con respecto a otras televisiones privadas, que esas gastan su dinero y es su privilegio hacer unas cosas u otras. Bueno, pero hablamos de un fichaje que ni siquiera se da en las cadenas privadas, ¿no? Que una cadena privada puede fichar por lo que considere. ¿Se da o no se da? No pero con nuestro dinero... Lo que yo entiendo es que la televisión pública no debe ser una televisión de entretenimiento, sino una televisión de servicio. Eso es lo primero. Y ahí Parcelas lo hace muy bien. A mí que tengan un canal informativo durante 24 horas me parece muy bien, me parece fundamental. Que tengan una red de corresponsales en el extranjero buenísima, me parece fundamental. Hay unos profesionales muy buenos en televisión española. Ahora, oiga, no se gaste usted 28 millones de mi bolsillo en un fichaje que realmente pues no, ni conviene a los fines que yo creo que debe tener televisión española, ni conviene tampoco al sentido de la equidad de que es que la Moncloa tiene que estar apartada de lo que es la información oficial. Nos han colocado un presidente de la agencia EFE que no puede ser, Nos han colocado... Del partido. Sí, del partido, claro, por supuesto. Sí. Ahora en televisión española, pues lo mismo. O sea, es que esto no puede ser. Esto como periodista y como ciudadano, yo protesto. Con todo lo que estamos diciendo, ¿tú eres optimista o ya te pesa más el pesimismo? Soy optimista porque creo que estamos en una situación en la que desde el punto de vista institucional no podemos empeorar, luego tendremos que mejorar. Y luego... O sea, que eres pesimista del presente con optimismo hacia adelante, ¿no? Creo que el país, lo digo por tercera o cuarta vez, no sé, el país va bien, el país está bien, económicamente estamos bastante bien dentro de lo que cabe, con lagunas, claro, todo es discutible, pero no estamos, como dice alguno que yo oigo todos los días en la radio, este es un país al borde de la ruina y pase lo que pase, todo es un desastre. Creo que eso es malo, porque es que mina también la credibilidad que tenemos los periodistas entre la gente. Yo creo que todo es analizable. Ahora, tenemos que mejorar institucionalmente, tenemos que mejorar el diálogo nacional, el diálogo social. No podemos seguir con las dos Españas a garrotazos todo el día, no podemos. Te voy a hacer un breve cuestionario ya para terminar, si te parece bien, en el que te voy a ir diciendo nombres y te pediría que me des una definición corta o si quieres resumirlo con una palabra, pues también vale, lo que tú consideres. Empezamos por Suárez. Un patriota. Santiago Carrillo. Otro patriota. Fraga, al que por cierto le has dedicado libros. Otro patriota. Felipe González. Un estadista. Alfonso Guerra. Persona complicada. Alfonso Guerra, que ha escrito un libro muy claro sobre lo que fue la transición, por cierto. Persona complicada. Complicada. Complicó mucho la transición también él, ¿eh? Jordi, ¿complicó la transición, tú crees? Sí. El que ha descrito la transición como un momento de encuentro y de cesiones. Complicó algunas cosas, porque Guerra es un hombre complicado, pero vamos, sin duda también es un patriota. Aznar. Otro patriota, que fue tan realista que se comió sus propios escrúpulos e hizo un pacto con los nacionalistas catalanes y vascos que tuvo muy buenas repercusiones. Luego, sí, en la siguiente legislatura, ya con mayoría absoluta, se convirtió un poquitín en una especie de rey sol, pero, en fin, yo tengo buen concepto de Aznar, a pesar de lo antipático que es, que me es antipático. Jordi Pujol. Debería estar en la cárcel. Zapatero. Bastante mejor de lo que lo presentan. Tiene entre sus méritos el haber contribuido de manera decisiva con la negociación a acabar con ETA. Y entre sus deméritos, que no tenía ni idea de economía y estuvo a punto de mandarnos al diablo. Pero tiene sus claroscuros. Otra cosa es su deriva actual, ¿eh? Su deriva actual yo no lo sé. No me atrevo a calificarla, porque no la conozco bien. Mariano Rajoy. Pues era un hombre pragmático, hizo lo que pudo,
se batió el cobre en momentos muy difíciles, le tocó aquello de 2017 en Cataluña, algo tenía que hacer, se le ha criticado mucho por eso, pero ¿qué iba a hacer? En ese momento, cuando te declaran la independencia, ¿qué vas a hacer? Creo que tiene ese mérito. Luego era un hombre dialogante y tranquilo, un espíritu tranquilo. Un poco, trabajaba poco, eso sí, pero bueno, eso es otra cuestión. ¿Lo veías vago? Un poquito. Pedro Sánchez. ¿Y cuántas horas tengo para hablar de...? Te dejamos definir. El tiempo es tuyo. Yo, el último libro que escribí, que no voy a citarlo para no hacer propaganda, hablaba de Pedro I, Pedro II, Pedro III, Pedro IV y Pedro V. Hay Pedros para todo. Y la última deriva de Pedro Sánchez es la deriva de permanecer en el poder. Como se tiene ventajas, tiene cualidades. Pensar que Pedro Sánchez solo tiene defectos, eso es una barbaridad, una simplificación que además nos lleva al desastre, pues como todo diagnóstico malo. Pero la última deriva de Pedro Sánchez, esta desde el 2018, estos 6 años últimos, son muy, muy cuestionables desde el punto de vista, insisto una vez más, de lo que es la solidez democrática de un país, la consolidación de la democracia en un país. Y la democracia en un país se define por la separación de poderes y por la seguridad jurídica. Y ambas cosas han sufrido bastante en estos últimos años. Tú has dicho que no todos son cosas malas. Por curiosidad, ¿cuál es la virtud que le ves a Pedro Sánchez, o esas virtudes, y cuáles son los principales defectos que destacarías? Pedro Sánchez es un hombre que trabaja mucho. Yo a veces pienso que está clonado, que se le ocurren muchas cosas, es verdad. En Europa ha tenido una actuación bastante buena, con todo el tema de la excepción eléctrica y tal, está bastante bien. No gestiona mal la economía, porque ha tenido buena gente. No porque sea él, pero ha tenido... Nadia Calviño no lo hizo mal, nos pongamos como nos pongamos. Escribano lo está haciendo mal. La propia Yolanda Díaz en su Ministerio de Trabajo no lo está haciendo mal, aunque es muy cuestionada también, ya lo sé, pero no lo está haciendo mal. Luego los ministros políticos es otra cosa, pero yo creo que hay unas parcelas en las que no nos queda más remedio que decir que Pedro Sánchez ha acertado. Él tiene una muy buena relación con Europa, ha hecho una muy buena política de internacionalización, ha intentado recuperar el prestigio de España, no lo ha conseguido, En América Latina estamos completamente perdidos ya, pero hay que reconocer que en Europa, pues hombre, se ha convertido en una voz a la que hay que escuchar. Bueno, esto nos quedamos casi sin tiempo ya y no nos da. Esto es para otra entrevista que la la abordaremos, ¿no? Porque tenemos la política internacional, pero vamos ahora con lo otro, ¿no? Con la cara B, con la oscura. Pues la cara B es que no respeta, primero que miente. A mí una persona que miente, ya, oye, a mí, yo voto en función de lo que me cuentan que van a hacer. Si al día siguiente de la votación, cuando ya he votado, me encuentro que aquel señor con el que, no sé, podría uno aliar porque no te dejaría dormir ni a ti ni al 90% de los españoles, se convierte en vicepresidente nada menos del gobierno, pues ¿qué quieres que te diga? En estas últimas elecciones tampoco me contó nadie lo que iba a ocurrir con Junts y con Puigdemont y con la amnistía, tampoco nos lo contó nadie. Es que yo creo que hay que ser mucho más honesto con los planteamientos electorales. Esto no se hace. Y si te dicen que la amnistía era una cosa mala ayer, tú no puedes cambiar en 6 meses a decir que es una de las bases de nuestra democracia es dar la amnistía. Es que eso para mí es el principal defecto. Y luego, oye, saltarte las reglas a la torera. Yo, por ejemplo, no elaborar presupuestos, aunque sea para que te los tumben, me parece inconstitucional. Yo creo que la Constitución dice que el gobierno tiene que presentar unos presupuestos. Te los tumban, los prorrogas entonces los anteriores. Pero eso de prorrogar los anteriores sin presentar unos presupuestos, esto sí que me parece que es bastante novedoso. Y yo creo que la Constitución no va por ahí. Por ejemplo, digo, como ejemplo de que te estás saltando vallas. Fernando, así muy rápido, pero seguro que hay gente que te está escuchando ahora mismo y te va a tildar de facha, ¿no? Porque ya no estás de acuerdo con lo que dice el gobierno. Tú sabes que ahora mismo lo de facha es un adjetivo que a la mínima a la mínima oposición que se haga algo, pues se suelta ese adjetivo. ¿Qué opinas de ese adjetivo? Pero ser progre significa aceptar, comulgar con todo lo que te dice el gobierno. Entonces progre no es más que la vicepresidenta primera, porque es que realmente yo veo que las cosas que hace el gobierno se cuestionan mucho. Y por otra parte, la izquierda o la derecha ya he dicho que para mí no tiene ningún valor. Bueno, llamarme facha a mí, pues ¿qué quieres que te diga? Me parece una tontería, no sé si lo harán. Bueno, a ti o a cualquiera que lleve la contraria un poco. Este concepto de la fachosfera
acuñado por Sánchez, no es más que una manera más de erigir muros entre nosotros, no es más que una manera más de descalificar a una parte de los que no están conmigo. Y ese yo creo que es el principal defecto que tenemos aquí en la política de este país, que por un lado o te llaman pesebrista porque dicen que es que has dicho que Sánchez tiene cosas buenas, o te dicen que estás en la fachosfera porque has dicho que Sánchez tiene cosas malas. Centrar esto todo en lo que haga o no haga el señor Sánchez me parece un disparate. Volvemos a esos bloques monolíticos de los que decíamos que uno no se mueve ni medio centímetro, ¿no? Bueno, vamos a seguir con esa encuesta rápida. Alberto Núñez Feijóo, ¿cómo lo definirías? A mí se me ha desinflado un poco con respecto al primer discurso que hizo el 1 de abril de hace 2 años, cuando vino a Madrid. Hizo un discurso que yo creo que es el mejor discurso que he escuchado nunca. Y es un hombre sensato, es un hombre que tiene sus principios y sus valores y no los altera por estar en la derecha o en la izquierda. Sí. No los altera. Ahora, comete errores, es bueno, yo creo que es buena persona, creo que es muy mal estratega y bastante mal táctico, y eso se le nota. Pero bueno, yo creo que el próximo primer ministro de este país se llamará Alberto Núñez Feijóo, es lo lógico, lo que dicen las encuestas. Y entonces ahora lo que creo que debería hacer, yo no doy consejos, pero yo pienso como analista, es prepararse para recoger la España que le va a quedar, le va a quedar una España muy complicada, incluso territorialmente, que es la mayor preocupación que yo tengo en estos momentos. Santiago Abascal. No le conozco muy poco. No. Pero así, la opinión que te merece como político, que al final es lo que interesa, ¿no? Es que Santiago Abascal se incluye en unos parámetros que a mí me parece terrible, de antieuropeísmo, muy escasa igualdad, muy escasa convivencia con otras ideas, que no me parece interesante. No voy a opinar sobre Santiago Abascal en lo personal porque simplemente no le conozco, me parece una persona íntegra, por lo que sé. Pero aquí se han hecho cosas que es que realmente rayan lo energumeneico, sinceramente. O sea, a mí poner a Tamames de candidato en un debate parlamentario como se puso, me parece que es una burla a los principios del parlamentarismo, sin ir más lejos. Marcharse cuando va a hablar alguien que no te gusta, marcharse del hemiciclo, me parece una barbaridad. No permitir que determinados periodistas vayan a tus actos porque son de medios que no te gustan, me parece otra barbaridad. Y todo eso, el antieuropeísmo me parece una barbaridad. Y luego, pues hombre, afortunadamente es mejor Santiago Abascal, o por lo menos Vox, que otras formaciones ultras o populistas que hay por ahí, pero eso no me consuela nada. Yolanda Díaz. Pues yo al principio la veía con simpatía como manera de regenerar, como una pieza para regenerar la izquierda. Creía que esto regeneraría el Partido Socialista. Ahora he visto que ha sido engullida por el Partido Socialista y ahora pues tendrá que defenderse de eso. Demasiado locuaz, demasiado poco transparente y demasiado personalista. Las 3 cosas malas. Muy activa, bastante honrada con sus ideas, son las cosas buenas. Para terminar, Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso es que es un fenómeno de la naturaleza. Que tiene emocionado no solamente a la Comunidad de Madrid, sino a gran parte del país. No tanto en algunas partes donde yo he preguntado por ella, pero sí. Bueno, ella de momento ha sabido ganarse a los hosteleros y a los taxistas. Y ahí ya tienes una mayoría. Y segundo, es una persona que dice lo que piensa. Y que dice de manera contundente. Y que no se anda y que con es bromas, coherente. Y que no se anda con bromas. Y que es coherente. Y que, gustará más, gustará menos, pero lo que dice lo hace. A mí hay cosas que no me gustan lo que dice, pero yo entiendo que esta señora, si dice blanco es blanco y si dice negro es negro, para ella por lo menos. Y lo mismo digo de su jefe de gabinete, el tan controvertido y atacado Miguel Ángel Rodríguez, que es amigo mío desde hace muchos años, dicho sea de paso, porque reconocido me parece un eficaz jefe de prensa. Es verdad que a veces es un poco desmesurado en algunas cosas que hace y se pasa un pelo, pero bueno, es su carácter. Eso sí que es como el escorpión en la rana, es su carácter y es muy difícil. Pero yo le veo con cierta simpatía. La verdad es que es difícil no sentir una cierta simpatía por la persona, hablo de Isabel Díaz Ayuso y de Miguel Ángel, sí, aunque no sientas tanta simpatía por algunas ideas que expresan, que unas sí y otras no. Muchísimas gracias, Fernando. Pues con este análisis que hemos hecho, con este recorrido, un poco... que Fernando Jauregui. Nos quedan, exacto, porque te hemos, como hemos dicho al principio, hecho vascuence. Euskaldunizado. El apellido. Para mí es un honor, para mí es un honor. Yo
tengo mucha simpatía por Euskadi. Te hemos preguntado si te lo dejábamos o no y has dicho, sí, dejádmelo. Pues aquí tenemos a Fernando, vasconizado, como dices tú, que un placer tenerte aquí, haber hecho este recorrido. Como digo, se quedan cosas, es inevitable, nos queda política internacional, tantas cosas, pero sin duda muy interesante. Otro día, vendrá más. Oye, esto claro que sí, vendrán más días aquí al foco, porque si algo sobran, es temas de los que hablar. Nos vemos la semana que viene con otro grande, con otra entrevista muy interesante. Hasta entonces, aquí en el foco.